Ya estamos de vuelta, gracias por seguir a la sintonía de Análisis, Debate y Cambio, que nos ven también, nos están viendo en el 41 de Claro, ahí en el Salón de Belleza Carla Fernández, y también nos están viendo en el 28 de Teverés, la Chechi. Me manda ahí un WhatsApp, le encanta el programa. Ya, y como lo había anunciado, la bella Marcela Baratelli, nuestra gestora cultural. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación, pues. Todo un desafío, estábamos desempolvando el uniforme de gestor cultural. Tú fuiste una de las primeras, Marcela, o si no me corriges, cuando había el Consejo de la Cultura. Recuerdo los tiempos de Miguel Palma, tú eras consejera, ¿no? Sí, fui consejera de cultura, pero además fui delegada al primer Cabildo Nacional de la Cultura, electa por los artistas magallánicos, junto con Jorge Sharp. Ya. Así que hice todo el proceso desde los cabildos de cultura, que fueron maravillosos, hasta la primera institucionalidad cultural que tuvo Chile, que fue un honor. Y cuando se cumplió ese primer periodo, recordar a la audiencia que eran cargos ad honorem todos. Exacto. Ellos. Claro. Y cuando se cumplió el periodo, yo entendí que ya había cumplido un ciclo, desde la nada, levantar toda la plataforma de cabildos, hasta el primer Consejo Regional de Cultura. Y no me quise volver a postular porque estimaba que tenían que venir personas más jóvenes. Y bueno, la conformación resultó diferente. Marce, desde esa época, desde tu mirada, ¿no? Profesional del tema cultural, ¿se ha avanzado en lo que es gestión cultural o ha habido, no sé si decirlo, un retroceso, pero ¿se ha avanzado lo que realmente se necesita hoy día para una región tan aislada como es Magallanes? Mira, es que depende cuál es la aproximación que se hace a lo cultural. Yo recuerdo, y yo decía con mucha ironía y en tono de broma, que cualquier político que alguna vez tocaba guitarra en una peña se creía con derecho de hablar de cultura y se creía con derecho de otorgar o no fondos a partir del famoso Fondo Social y Cultural del CORE, por ejemplo. Claro. Sin que en aquella época se hiciera ningún tipo de cruce entre lo que se adjudicaba tanto de municipio como de gobierno regional, con el Consejo Regional de Cultura, que había trabajado las políticas regionales de cultura, con gente como Jorge Sharp, Paola Besani, Victoria Monkelborg, yo misma, Jorge Sharp. Fue un consejo de lujo en realidad, con mucha gente, con mucha expertise. Y nosotros hicimos un trabajo bastante inédito, que fue pedir las actas de todos los cabildos que se habían llevado a cabo en la región. Yeah. Sistematizamos la información de lo que cada cabildo pidió de toda la región de Magallanes, en todas las expresiones: jóvenes, artistas, pueblos originarios, pueblos, ciudades. Y eso fue nuestro insumo y nuestra base para producir las políticas regionales de cultura. Perfecto. Políticas que creo que no fueron leídas nunca por ninguna autoridad. Y que estaban sólidamente hechas desde las bases, como tú dices, pues. O sea, de hecho, no tomar en cuenta ese documento sería una estupidez, pero bueno. De hecho, como yo soy de guardar todo, debo ser... te voy a lanzar un desafío. Debo ser la única persona en Magallanes que tiene guardadas los biblioratos, las carpetas completas con los actas de esos cabildos. Mira tú. Marce, antes de que vayamos al tema de hoy, que es Víctor Jara, no puedo no dejar de preguntarte, porque dentro de tu vida pública, la bandera de lucha que tomaste también con los damnificados de la aluvión del 2012 fue claramente una tremenda lucha que se dio, y hoy día la Corte de Apelaciones confirmó esta sentencia del tercer juzgado de letra, donde concedió la demanda por daño moral contra el fisco, el gobierno regional y la municipalidad a 5 vecinos que resultaron damnificados en el aluvión de este 11 de marzo. Diste una bandera de lucha fuerte que quizás con el tiempo y con los años después de 6 años se están recién revelando cosas, pero que en definitiva tú tenías la razón en lo que se peleaba. O sea, recordar varias cosas. Después del aluvión del 2012
se invirtió o se generó una cartera de proyectos durante el gobierno nacional anterior por el orden de 27.000 millones de pesos en recuperación de infraestructura, en recuperación de obra pública, ¿ya? Ya. Puentes, mejoramiento integral de la cuenca del río Las Minas, limpieza, mantenimiento del cauce, que no es menor. La refacción de la Plaza Sampaio, el terminado de la Plaza del Progreso, la pavimentación a los vecinos de Playa Norte en la Puntilla, que eso estaba todo con calles de barro, o sea, de tierra, perdón. Y yo también considero que el papel que cumplió la organización vecinal fue importante impulsando eso y que eso no se olvidara. Y la principal razón de la demanda, más allá de que nos alegra profundamente que haya vecinos que reciban ahora el dinero, pero la principal razón era la convicción de que teníamos el derecho ciudadano de plantear que el Estado había fallado a la hora de mitigar la catástrofe. Perfecto. No estamos diciendo que la podía evitar, pero sí se podía haber mitigado. Y creo que sentamos un precedente como organización y que además se ha sentado un precedente jurídico para todo Chile. Muy bien. Marce, ya vamos a pasar inmediatamente al tema porque tenemos línea telefónica de lo que hablábamos en pauta, de analizar este documental de Netflix de Víctor Jara. Antes de que demos nuestra opinión y nuestro punto de vista, nuestro análisis, nuestro debate y nuestro cambio, tenemos un contacto con el periodista de Chilevisión, viste que se nombró varias veces el documental en la mira, el magallánico Alejandro Vega Cacabelos, un colega que yo admiro profundamente por la rigurosidad de su periodismo y por su consecuencia también. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido junto a Marcela Baratelli, Análisis de Debate y Cambio, colega. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gusto escucharte, cariños también a Marcela, tengo la fortuna de conocerla a ella también. Perfecto, bueno, nombrábamos acá en el análisis, Jano, saliste varias veces en el documental entrevistando a Barrientos, se utilizaron varias cosas de programa en la mira, también de televisión, del cual tú fuiste partícipe. Exactamente, mira, el año 2016 fue que nosotros realizamos ese reportaje, tuve la fortuna de ser testigo ocular del juicio que se llevó a cabo ahí en Estados Unidos contra Pedro Barrientos. Él, bueno, en esa oportunidad afortunadamente se llegó a buen término, algo que había perseguido durante mucho tiempo la familia, y que es una condena que, si bien es cierto, corresponde a un juicio civil indemnizatorio, fue condenado a pagar $28 millones, viene a cerrar una pequeña puerta que a ellos se les abre también, y que tiene que ver con la extradición que se estaba solicitando desde hace mucho tiempo por parte del Estado chileno para que Pedro Barrientos, que fue sobreseído temporalmente, ¿cierto? Porque él salió del país el año 89, cuando llega la democracia, y no había sido logrado ubicar sino hasta el año 2012, cuando también el programa En la Mira logró ubicarlo, encontrarlo en Estados Unidos. Fue en esa oportunidad en que Macarena Pizarro, la conductora del programa, lo encuentra y nada, pues, a través del testimonio del conflicto José Paredes se logró establecer e identificar, mejor dicho, a Pedro Barrientos como una de las personas que participó en el crimen de Víctor Jara. Perfecto. Marcela, ¿alguna pregunta? No, un saludo. Increíble parecido de la voz tuya con la de tu papá. Un abrazote gigante, Alejandro. Muchísimas gracias. Igual Jano, para ti, pues, Marcela. ¿Aló? Sí, Jano, con esto también se marca un precedente de algo que tú hiciste súper importante en materia de contribuir desde el periodismo a los derechos humanos, de romper estos pactos de silencio en los militares. Bueno, el trabajo del equipo del programa fue muy importante. Se hizo también el caso Quemados, donde se logró identificar a través del mismo testimonio de una de las personas que participó en la detención de Carmen Gloria y Rodrigo Rojas, en la identificación de Julio Castañer como la persona que habría sido la que finalmente termina asesinando a Rodrigo Rojas. Él vive en Punta Arenas, pues creo que participó en un desfile militar, ¿o no? Sí. Castañer, sí. Sí, bueno. Así que el trabajo que se ha hecho es bastante importante.
Lamentablemente hoy día el programa no está al aire, pero volviendo un poquitito al tema que estábamos conversando de Víctor Jara, es súper importante recordar que este programa, Remaster, que es de un director extranjero, es una serie de 8 capítulos que se enfoca en distintos íconos de la música popular, y ahí está Víctor Jara. Víctor Jara, que bueno, en el reportaje que se hizo el año 2016, 4 años después de que fuera identificado Pedro Barrientos como la persona que asesinó a Víctor Jara, el 2016 decía que en ese reportaje nosotros hicimos el Vía Crucis que sufrió Víctor Jara una vez que fue detenido en la universidad y trasladado al Estadio Chile. Fue terrible. Él desde que fue detenido fue reconocido inmediatamente por los militares, haciendo la fila para ingresar al estadio, comenzó a recibir culatazos en el cuerpo, en el rostro por parte de soldados, siempre sufriendo humillaciones a raíz de la música que él ejecutaba. Y bueno, y cuando fue ingresado al recinto también comienzan otros episodios de sangre, de humillaciones y de golpes contra él. Solamente para recordar que a él lo dejan sentado en uno de los pasillos con la orden de no moverse, y si lo hacía un soldado había recibido la orden de matarlo. Exacto. Bueno, él estuvo todo el día miércoles ahí sentado esperando, y cuando llegaba personal de otras ramas castrenses, Carabineros, la Armada y la SAC, pasaban a patear a Víctor Jara. Entonces lo exhibían prácticamente como un trofeo de guerra, ¿ya? Y una de las personas que era justamente la encargada era el que conocían como el príncipe Erwin Winter Bianchi, ¿ya? Entonces no fue solamente Pedro Barrientos, aquí hubo toda una maquinaria detrás por parte de estas personas que, bueno, fueron condenadas. Creo que fueron 9 los condenados a 15 años de cárcel. Pedro Barrientos, que todavía está en Estados Unidos, y bueno, Alejandro, en el ejercicio de tu profesión y todo el área de investigación, a mí lo que me despierta, que lo vamos a conversar luego en extenso con Alejandro, es precisamente eso: el odio solapado, el resentimiento solapado, pero además el atisbo del odio organizado. Todo este tema del entrenamiento de ciertos personajes en la Escuela de las Américas, toda esa línea que es perfectamente detectable en esto que tú dices, ¿no? Saber exactamente quién era, manifestar un odio espantoso que cuesta hasta reproducir las frases que se emplearon para humillar, denostar y matar, intentar matar lo que era imposible, que creo que más allá de lo físico, esta gente nunca va a poder superar ese odio, precisamente porque Víctor Jara es una figura inacible que trascendió y va a trascender toda frontera y su propia humanidad. Sí, bueno, yo no creo que sea tan solapado, porque al tiempo que estamos viviendo hoy también hay ciertas manifestaciones de ese mismo odio. Si lo extrapolamos a lo que vivimos antes, lo que se vivió antes, pues yo no lo vi, a lo que se vive hoy día, que sí lo estoy viendo, yo creo que como que hay un resurgimiento de todas estas manifestaciones que lamentablemente le hacen mucho daño al país. Yo quizá hablo de solapado porque es solapado cuando el gobierno que está instalado de turno hace que tengan que disimular ese odio, pero parece que ahora se han desatado las bestias. Sí, bueno, tenemos que ver también cómo se ha modificado el escenario en Sudamérica en términos de los gobiernos que han asumido el poder, partiendo de Estados Unidos mismos. Un nivel de intolerancia que se expresa muy bien hoy día, y lo vemos prácticamente todos los días en los periódicos con el tema de la inmigración. Pero, por ejemplo, volviendo un poquitito a lo que tú me estás diciendo, todo ese odio desatado, bueno, recordemos que Víctor Jara, bueno, también estuvo detenido junto a Litré Quiroga. Litré Quiroga era el director de cárceles para junio del 73, cuando fue el Canquetazo, y ese movimiento de rebelión que encabezó el coronel Super fue sofocado, y todos fueron detenidos los oficiales. Y Litré Quiroga era el director de cárceles, y luego cuando es el golpe de Estado, a él también lo reconocen, y esas mismas personas a las cuales él, como director de cárceles, mantuvo en el recinto carcelario, desataron después toda su furia contra él. Y él fue asesinado junto a Víctor Jara. Él también recibió 23 balazos.
y fue arrojado su cuerpo junto al de Víctor en las inmediaciones del cementerio municipal. Perfecto. ¿Ah? Perfecto. Tocayo, muchas gracias. Un abrazo grande desde tu querido Magallanes, Jano. Y bueno, esperamos que prontamente nos visites, pues, a los estudios de Polar. Ya, pues, cariño Marcela, un abrazo Alejandro, que estés muy bien, gracias. Un abrazo. Ahí está, el contacto con Janito Vega. Importante, apareció varias veces. Marce, antes nos quedan pocos minutos, pero quiero que la gente también vea y escuche el tráiler de este documental de Netflix de Víctor Jara. Lo vamos a escuchar. Una canción de Víctor Jara es más peligrosa que 100 metralletas. Era una gran amenaza. Lo tenían que matar. It's taken more than 40 years and we still don't have justice for Víctor Jara. En el 1973 usted le disparó y mató a Víctor Jara. Yeah, Master J shot and killed. The witnesses were scared. Nobody says nothing. We wasn't just gonna leave it as it's another unsolved hip-hop crime. Ladies and gentlemen, Johnny Cash. Nixon wanted to identify with Middle America, and Johnny Cash was as Middle America as you can get. John didn't like the idea of being used. Do you have political leanings? What did Johnny Cash stand for? Everywhere in the world today, Bob Marley is the symbol of freedom. He was changing people's hearts and minds with music, and that was why Bob was such a threat. Ya, ahí está. Claro, son los 8 capítulos que decía de distintos personajes. Y comenzó esto con Víctor Jara. A mí me llamó mucho la atención, Marce, de cuando se entrevista a Pedro Pablo Barrientos, ¿no? Insólitamente él dice, cuando le dicen que desconoce a Víctor Jara, ¿quién es Víctor Jara? Dice, cuando la justicia estadounidense ya lo había condenado. Cuando también te diste cuenta en el minuto cuando le ponen el equipo antimentiras, el polígrafo, cómo él manipula eso también para que quede como inconclusa esa prueba. Sí. ¿Te pareció eso como uno de los puntos altos del documental? No necesariamente, pero ahí hay un tema de percepción, ¿eh? O sea, los que vivimos las dictaduras, y se vivió el proceso, en esto ahí ya se me cayó el carnet, al tiro se cayó la sota, dice. Pero entonces conocemos y sabemos y no nos sorprende nada. Y menos la reacción de ese tipo de personajes. No nos sorprende nada. No se guardaron para ellos ni siquiera el recurso de ser dignos. Claro. En las brutalidades que hicieron. Ahora, fue criticado también el documental, por lo menos en redes sociales, lo que yo vi en los Twitter, porque incluían la versión de Pedro Pablo Barrientos. Por ejemplo, Horacio Salinas, que sale en el documental, dijo que él no sabía eso y que le molestaba profundamente. Fíjate que a mí no me hace ruido eso, a mí me parece perfecto, le da credibilidad a la intención del documental. Lito Nevia, en una de sus canciones conocidas, dice: si la historia la escriben los que ganan, entonces quiere decir que hay otra historia. Claro. Y hay que acabar con eso un poco, ¿no? Está bien que se manifiesten los actores, pero que no se manifiesten haciendo algo que, para cerrar posiblemente, culturalmente está aceptado en Chile, que es hacer apología del odio, apología del asesinato, apología de prácticas brutales en términos de derechos humanos. Nadie debiera tener derecho a hablar de una dictadura en buenos términos. Exacto. Perfecto. Con las dictaduras no se salvan los países. Exactamente. Marcelita, en radio y televisión el tiempo es oro, mi niña. La vamos a tener hasta el 24 de febrero cuando se nos vaya... Hasta el 23. Hasta el 23, cuando se nos vaya al País Vasco. No, a Cataluña, si no me retan después, mira que allí... Hay conflictos de interés. Claro. Marcela, muchas gracias. Nos hasta vemos. El próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Que estés muy bien, muchas gracias. Y a todos ustedes también, gracias por la sintonía. Christopher Céspedes en el control. Y que tengan un lindo fin de semana, que disfruten nuestra primera semanita de análisis de Vaticambio con una gran sintonía. Agradecerle de verdad a todos los aportes que nos hacen llegar a través de las redes sociales, la buena onda, los comentarios. Hemos tenido deporte, salud mental, cultura, política, todo. Este espacio es así es el verano en Polar Comunicaciones. Así que disfruten, que tengan un lindo fin de semana, cuídense y como siempre les digo, que Dios los bendiga. Hasta el lunes, que estén bien, chao.
Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presentó Análisis, Debate y Cambio con el periodista Alejandro Avendaño López.